Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Has pasado por un desierto alguna vez? ¿Qué? Por uno solo. Sí, es que alguno de vosotros sois tremendo, siempre estáis en el desierto. Ahí. Gloria a Dios. Estamos estudiando la Biblia los miércoles y estábamos hablando estos días también del desierto y en este estudio leímos varios versos, ¿no?, que me hicieron escudriñar la palabra y preparar esta palabra hoy, ¿no? Porque cuando Dios nos liberó y cuando huimos de la esclavitud, somos obviamente liberados, ¿verdad? Podemos sentirnos a la vez entre desorientados y emocionados, ¿no?, con esa sensación de libertad, pero no nos podemos olvidar que cuando el pueblo de Israel, cuando el pueblo del Señor fue liberado, no fue introducido en la tierra prometida del tirón, sino que Dios, ¿dónde los introdujo? ¿En dónde? Cierto. En el desierto. Veremos unos textos que nos lo confirman, pero la libertad que el Señor nos proporciona, obviamente, tiene en sí mismo un fin, no es una libertad efímera, ¿no? Me refiero de que Dios te libere y ya está, y ese es el propósito de él, liberarte y dejarte ahí sin más y que tú pues te las arregles como puedas, ¿no? Y no nos podemos olvidar que el fin de cruzar ese desierto tenía un motivo, había un fin, un propósito en sí mismo, que era alcanzar la promesa, entrar, que el pueblo entrara dentro de una tierra prometida, ¿sí o no? Pero antes había que cruzar un gran desierto, con sus dificultades y con sus incertidumbres, con sus escaseces. Es curioso que la palabra de Dios nos revela que el Señor no los quiso llevar por un camino más rápido, un camino más corto, sino que prefirió llevarlos a esa tierra dando un volteo, y eso significaba obviamente ir en esa dirección, en una dirección que los llevaría a pasar pues por ese gran desierto que todos conocemos y que viene en la palabra de Dios. Pero había un fin y un propósito que quiero que hoy tengas muy presente en tu vida, por haber sido levantado, por haber sido cambiado, por haber sido transformado, por haber sido liberado de esa esclavitud en la que vivíamos. Y no hemos sido liberados de esa esclavitud, sino por la sangre del Cordero de Dios, por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, aquel que pagó un gran precio. Por eso muchos de nosotros en ocasiones identificamos los problemas o las circunstancias difíciles, las situaciones complicadas, ya sea de nuestra vida o la vida de los más allegados a nuestro alrededor, como desiertos, ¿no?, como lugares de prueba, como lugares de a veces de llanto, de dolor, de sed, de hambre, ¿no? Y en cierta manera pero también es un lugar de gran bendición. Y es un lugar donde hay un propósito que realmente para aquellos que hemos conocido al Señor debería marcar nuestras vidas. Por eso la palabra no dice en vano, todo obra para bien. ¿Para quién? Para aquellos que aman al Señor. Entonces no importa ni la circunstancia, ni la situación, ni ninguna cosa que estemos viviendo o pasando, porque de todas ellas podemos aprender y podemos sacarle un resultado poderoso para nuestra vida. Podremos aprender cosas que no podemos aprender de otra manera si no pasáramos por ahí. Podremos estar creciendo a través de las circunstancias que menos podíamos pensar ni imaginar. Pero tenemos que tener claro una cosa, que Dios no nos ha introducido en ese desierto como no introdujo al pueblo a su pueblo, a la niña de sus ojos, al pueblo de Israel, sin
un propósito firme y con su guía y dirección. O sea, que Dios nos ha dado una identidad, nos ha levantado, nos ha dado un propósito, pero permanece firme a nuestro lado. Y lo mejor de todo, quiere seguir manteniéndose ahí si tú lo deseas, si tú quieres estar a su lado. ¿Quieres estar a su lado? ¿Quieres de verdad estar a su lado? Piénsalo bien, porque del resultado de tu respuesta va a responder el trayecto de tu camino. El trayecto que te lleve una y otra vez constantemente a la presencia de Dios, aprendiendo, siendo transformado, siendo cambiado y siendo edificado en Cristo. Vamos a abrir nuestras Biblias y voy a abrirlo en el Salmo 78, 52, 53, que nos lo recuerda así, de esta manera: hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. Hermanos, aquí vemos una clara disposición del corazón de Dios a que el pueblo de Dios no camine solo, no camine sin guía, sin dirección, ¿sí o no? Hacia un final incierto. No, Dios da un propósito. El Señor pone en el corazón de su pueblo ministración, guía y dirección. Y la Escritura en este Salmo 78, 52, 53 nos lo dice así: y los llevó por el desierto como un rebaño, los guió con seguridad, de modo que no tuvieran temor, y el mar cubrió a sus enemigos. Está narrando una breve porción de lo que ocurrió cuando fueron liberados, cuando el pueblo de Dios fue liberado de la esclavitud. Como podríamos haber sido cualquiera de nosotros cuando el Señor nos alcanzó con su misericordia, con su favor. A partir de ahí el Señor nos empieza a pastorear y nos lleva, dicen, nos guía con seguridad para que no tengamos temor. Todos nos acordamos de las vicisitudes del pueblo de Dios en el desierto, ¿verdad? ¿Y creéis que nosotros no nos parecemos a ese pueblo? Yo creo que nos parecemos muchísimo, que somos prácticamente iguales a ese pueblo. Porque ese pueblo iba a mostrarles su corazón tal y como era. Y de alguna manera el Señor permitió cruzar y pasar todo ese trayecto y todo ese desierto para realmente que su pueblo pudiera expresar ese corazón. Y en ocasiones lo expresó con incredulidad, en ocasiones con fe, en ocasiones con incertidumbre y en ocasiones con desobediencia. Yo leyendo en los estudios de estos miércoles lo que estamos estudiando, lo que estamos escudriñando, me doy cuenta de que nuestro corazón no es diferente, ni de lejos al corazón de aquellos que Dios liberó un día. Y que en ocasiones solemos turbarnos, solemos desconfiar de la guía y dirección de Dios. Pero hay una buena noticia, y es que Dios está empecinado y quiere realmente que comprendamos y entendamos que hay un camino seguro en ese desierto a su lado y que hay un final poderoso y verdadero que nos lleva a una tierra que deseamos verdaderamente en nuestro corazón y la cual deseamos habitar, para no solo vivir tranquilos, sosegados, cómodos o confiados, sino para poder también mostrar a otros ese camino hacia esa libertad y hacia esa tierra que Dios prometió a Abraham, Isaac y Jacob. Quizás en estos textos nos narra mucho una tierra prometida que parece más terrenal que celestial, pero realmente el Señor estaba mostrando en su grandeza las dos cosas. Y de una manera soberbia en este tiempo nos muestra, ¿verdad?, la espiritual de una forma poderosa a través de la vida de su Hijo Jesucristo. Pero lo que es importante en este verso, y no quiero que parezca poco importante, que el Señor estaba dirigiendo a su rebaño, el Señor los quería pastorear, los guió con seguridad para que no tuvieran temor, y dice que además los protegió y los cubrió de sus
perseguidores, de sus enemigos. Hay un verso en la palabra de Dios que todos conocemos, ¿verdad? Que dice en Mateo 4:1, que dice que entonces Jesús fue llevado por el desierto para ser tentado por el diablo. Es verdad que en ocasiones esos desiertos producen en nuestra vida momentos en los cuales pues quedamos expuestos a la tentación, a la circunstancia que está ocurriendo en ese momento. La maestría del Señor, después de este pasaje podéis leerlo, no lo vamos a leer ahora porque quiero ir más allá, solo quiero mostraros cómo Dios se va moviendo en este camino, ¿no? Cómo Jesús con una maestría total resiste al enemigo y le da sobradas muestras de que Él está allí única y exclusivamente con un fin, con el fin y el propósito de poder trasladar el amor de Dios al corazón de muchos alrededor de toda la tierra por generaciones. A pesar de los embistes del mundo y de las circunstancias a nuestro alrededor que nos invitan a solo vivir carnalmente y vivir solo buscando las cosas terrenales, Jesús en este pasaje va mucho más allá y habla de la voluntad del Padre. Habla de permanecer firme en cualquier circunstancia y cualquier situación, porque de esta manera habrá una gran victoria. Y no solo Dios prosperará tu camino, sino que también hará que tu vida interior sea una vida plena, una vida llena de virtudes y de poderosos tesoros para poder poner en el corazón de los demás. Hemos sido llamados a esto, a través de cruzar un tremendo desierto hacia un destino en concreto, hacia la tierra que Dios nos prometió, hacia las bendiciones y las promesas que Dios nos prometió, pero no podemos alcanzarlas sin pasar por estos desiertos. Mira lo que dice el Salmo 107, 4, 7. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos. Su alma desfallecía en ellos, entonces clamaron al Señor en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Qué tremendo, ¿verdad? Sabes, en muchas ocasiones nos encontramos como estas personas que narran estos versículos. Y nos encontramos así porque vagamos en nuestras mentes, en nuestro interior, ¿no? Acerca de nuestros planes, de nuestros propósitos. Y dejamos aparte los propósitos de Dios. Hasta que de un momento a otro, pues volvemos en sí y nos da por clamar, nos da por pedir auxilio a nuestro Dios. Y nuestro Dios siempre ha estado escuchando. Bájale un poquito el piano. El Señor siempre ha estado escuchando y siempre ha estado viendo que todo lo que el mundo nos dará más hambre. Es pan para hoy, hambre para mañana. ¿Habéis escuchado ese refrán alguna vez? Pan para hoy, hambre para mañana. Eso es lo que el enemigo una y otra vez insiste en que tengamos en nuestro corazón. Un propósito caótico, un propósito de mediocridad, un propósito que no va a traspasar la puerta de lo terrenal. Pero sin embargo Dios siempre nos ha pastoreado bien, siempre nos ha amado con una poderosa ilusión y con una poderosa meta, que es la de que todos juntos podamos transcurrir toda esta vida, la vida que Dios nos conceda vivir siendo de gran bendición, no solo para nosotros mismos, sino para todas las personas que nos rodean. Es un llamado claro a hacer la voluntad de Dios. El Señor envía a su Hijo Jesucristo, Jesús revela que Él viene a hacer la voluntad del Padre y también nos revela que nosotros una vez le aceptamos como Señor y Salvador de nuestra vida, debemos desear lo mismo. El no desear lo mismo sería jugar a dos bandas y sería violar de alguna manera el pacto que ocurrió y que pasó y
y que tuvo lugar en esa cruz cuando decidiste por voluntad propia despojarte de todos tus pecados dejándoselos al Señor en esa cruz, porque Él te estaba brindando esa oportunidad. Y le dijiste que ese día pasara a ser tu Señor y Salvador. Alguien que tiene la soberanía sobre tu vida. Lo hiciste tú porque quisiste hacerlo, ¿sí o no? Y creo que estás aquí porque creo que quieres seguir haciendo esto. Quieres que ese pacto continúe y que no solo Dios te bendiga puntualmente de vez en cuando, sino que Dios también te use como una herramienta en sus manos, porque las verdades más profundas de la condición humana surgen en esos desiertos, en esas dificultades. En los desiertos parece que no hay lugar donde habitar, parece que nuestra cabeza no descansa, parece que nuestro cuerpo, aunque tengamos de todo, no es capaz de asimilar ningún tipo de comodidad. En los desiertos todo es sequedad y arena, ¿no? Pero esos desiertos surgen en nuestra vida y son necesarios además para poder alcanzar las promesas de Dios, porque vamos en busca de esa verdad, en busca de esa tierra prometida. El verso que habla acerca de conoceréis la verdad y la verdad os hará libres nos introduce a una búsqueda constante de la presencia de Dios en nuestra vida, de la figura de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cristo es la verdad que debemos conocer. ¿Lo crees? Mira que dice 1 de Juan, capítulo 3, 18. Antes dijiste que sí, que querías seguir al Señor, ¿verdad? Que querías permanecer firme en esta realidad. Este verso nos dice con toda claridad y contundentemente algo poderoso que no debes de olvidar. Hijos míos. Bueno, dice hijitos. Es una expresión más cariñosa todavía, ¿no? Cuando le dices a tus hijos, ¿no? Algo en plan cariñoso siempre lo haces con diminutivos, ¿verdad? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Qué tremendo, ¿no? Nos está recordando que aunque un gran pueblo fue liberado en un momento tremendo de esclavitud donde sufrían y donde su sufrimiento hizo que todos clamaran poderosamente para que les fuera otorgada la libertad y esa oración fuera contestada, cuando esa oración fue contestada, cuando Dios envió a un libertador, en este caso a uno de sus siervos, Moisés, a que ese pueblo fuera liberado por mano poderosa de Dios, se encontraron con distintas dificultades, porque toda liberación, toda salida de la esclavitud nos va a enfrentar con nuestra anterior realidad, con nuestra presente realidad y también con la realidad que posiblemente vivamos después de esas circunstancias. Pero la verdad de Dios y el propósito de Dios es que una vez liberados, las emociones se regularicen en nuestro corazón. Y no digo otra cosa, sino que nos dejemos pastorear. Nos dejemos pastorear, aunque sea pasando por el desierto. Y por eso este verso lo hace con esos diminutivos, ¿no? Sois mis hijitos. Y nos recuerdan, no améis de palabra ni de lengua. Lo que habléis, hacerlo de verdad, sino con hechos poderosos, que manifiesten lo que vuestra boca habla. Todo lo que sale por vuestra boca será, ¿cómo? Probado. Es necesario además que así sea. Hechos 4, 12, 13 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Acaso creéis que Dios no conoce desde siempre lo que hay dentro de nuestro ser, lo que había dentro de su pueblo antes de que lo liberase? La escritura que estábamos estudiando hablaba acerca de que Dios se acordó de que había un pueblo en Egipto,
quizás por la incertidumbre, ¿verdad?, que ese pueblo generó en sí mismo, olvidándose de la presencia de Dios una vez que siguieron su camino, una vez que fueron prosperados, que hubo comodidad dentro de ese pueblo. Dice la Escritura que se empezaron a multiplicar y fue tanta la multiplicación y la bendición que hubo dentro de aquel remanente, que el pueblo de Egipto, los faraones de aquel tiempo que no conocían a José, tuvieron verdadero pavor. Dice, este pueblo crece demasiado y cualquier día se puede volver contra nosotros, hacernos la guerra y derrotarnos. Ese fue uno de los problemas, pero antes de eso la Escritura no habla absolutamente nada. Hay 400 años que quedan absolutamente ahí como en el olvido. Y de repente el Señor dice que se acuerda de que hay un pueblo allí. ¿Por qué? De alguna manera está oyendo un clamor. ¿Qué ocurre? Obviamente, al final de esos 400 años, cuando los faraones deciden esclavizar a ese pueblo. No sabemos lo que pasó durante esos 400 años. Quizás su comodidad, su extrema abundancia, o su relax, o sus bendiciones, hicieron que no reconsideraran su comunión con Dios y que el fruto de sus manos pues le fuera suficiente. ¿Sabes? Esto no solo ocurrió en la palabra de Dios en ese momento y en ese tiempo. La palabra de Dios, con el trato de su pueblo en la palabra escrita, pero hasta este tiempo igualmente, pero la palabra escrita nos muestra unos cuantos momentos en los cuales el pueblo de Israel se mantuvo de esta manera. Tenía problemas, clamaba, Dios respondía, eran bendecidos, eran prosperados. El pueblo se volvía a olvidar, empezaban a confiar en sus fuerzas, en su buen hacer, en sus propósitos, en sus bendiciones, en lo que tenían, en sus posesiones, y al final se volvían a olvidar de Dios. Creían que todo lo que estaba pasando era consecuencia de sus propios méritos y sus propias fuerzas. Por eso, la palabra es la única capaz de sacar de nuestro corazón y de traernos a la vida. Por eso dice aquí que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, que Dios ya sabe que hay en cada uno de nosotros. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Ante Él estamos descubiertos. La Escritura lo dice, estamos ciegos, desnudos delante de Él. Dice la Escritura, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel que tenemos, de aquel a quien tenemos que dar, ¿qué? Cuentas. Tenemos que dar cuentas de nuestra vida. Esto es hermoso, es poderoso y es bueno que haya alguien que nos supervise, ¿sí o no? ¿Sabes? El fin de Dios de estas cosas es que seas un hombre y una mujer de poder, de victoria, que no te amedrentes ante nada, que seas capaz no solo de cruzar un desierto, sino los desiertos que hagan falta, que tu economía esté bendecida, que tu casa esté bendecida por tu fidelidad, por tu obediencia, por tu búsqueda constante de esta realidad ante Dios, porque conoces a tu Señor y sabes que Él te conoce a ti y sabes que Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso segará. ¿Sí o no? ¿Sabes? El pueblo de Israel se olvidó de esto en muchísimas ocasiones durante su proceso de liberación. Está bien, estaban emocionados, estaban un poco desorientados, habían estado en la esclavitud, había cosas que se le habían pegado de Egipto, añoraron incluso a ver la comida que comían en su esclavitud y no el hambre y la sed que pasaban siendo libres. Añoraron muchas cosas de su pasado y quizás, como la mujer de Lot, en ocasiones tendemos a mirar hacia atrás. Pero la respuesta de Dios ante eso solo es una: que te conviertas en una estatua de sal. ¿Para qué sirven las estatuas de sal? Para nada. Te quedas petrificado. El que mira para atrás, hay otro verso que dice que no es digno del reino.
el que pone su mano en el arado y mira hacia atrás, no es digno de ser un obrero, de ser un hijo rescatado, liberado. ¿Para qué mirar para atrás si no vamos en esa dirección? Lo hemos dicho 1000 veces, ¿verdad? No vamos en esa dirección. Me gustaría que tomásemos Éxodo 13, 17 al 18. Lo que estaba claro es que Dios no los liberaba para dejarlos tirados en el desierto o simplemente para quitarlos de esa esclavitud. Y ya hecho ese trabajo, Dios se marchaba de sus vidas y otra vez podían ellos hacer lo que les diera la gana. Obviamente, su comportamiento y la manifestación de su corazón dejó entrever que ellos estaban acostumbrados realmente a clamar solo por las urgencias. Cuidadín. Dios ha levantado un pueblo para que su pueblo dependa única y exclusivamente de Él, cada día de su existencia y en todas las circunstancias, y no solo en las pruebas, sino en cualquier circunstancia que puedas compartir con la presencia de tu Dios, que no tiene por qué ser mala siempre. ¿De acuerdo? Esto habla del celo de Dios y del comportamiento de un pueblo que no entendía lo que estaba ocurriendo, después de ver milagros tremendos, de haber sido guiados, de haber sido pastoreados. La Escritura nos habla claro de que Dios no solo los liberó, sino que les siguió dando guía y dirección y protección. Dice la palabra de Dios en Éxodo 13, 17 y 18, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepintieran el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. No los llevó por el camino más corto porque iban a tener obviamente muchísimos más problemas. Y es el camino que siempre queremos tomar, el más corto, ¿sí o no? Es el que nos induce nuestro corazón, es el que queremos tomar porque pensamos que las cosas se nos van a dar mejor, pensamos que van a ser más fáciles y no queremos ser fieles, obedientes a una realidad aplastante del poder de Dios sobre el mundo entero. Y una y otra vez nos queremos empeñar en ir por el camino más corto. Y estos después se lo reprocharán, obviamente, al Señor también. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo y subieran los hijos de Israel de Egipto armados. Esto los llevó con un objetivo a tropezarse con el mar, obviamente, y obviamente no podían cruzar. Y también los llevó con un propósito, el Señor, de que vieran, esto lo compartimos en el estudio este miércoles, de que vieran con claridad a su enemigo. Yo me preguntaba, Señor, pero ¿por qué no los parasteis ya? ¿Por qué no los destruisteis ya al faraón y a sus ejércitos y caballos? ¿Para que no salieran de Egipto? ¿Qué propósito tenía que el pueblo viera a sus enemigos otra vez? ¿No? Aquellos que le habían dado la libertad y volver a retroceder en su decisión y querer volver a esclavizarlos, volver a alcanzarlos para hacerles daño, ¿no? Pues simplemente cuando Dios permite ver a nuestros enemigos es precisamente para probar tu corazón, para ver en qué estás confiando. Cuando se levanta contra ti cualquier guerra, cualquier circunstancia, el rey David lo decía así, aunque contra mí se levanten guerras, cuando se levanta cualquier historia contra ti, ¿qué es lo que ocurre en tu corazón? ¿Qué es lo que ocurre en tu mente? ¿A dónde acudes? ¿Qué es lo que clamas? ¿Qué es lo que hablas? ¿Qué decisión tomas ante esa realidad, ¿no? La palabra de Dios, podéis leer, no lo vamos a leer ahora, en esos textos nos habla de cómo reaccionó el pueblo. Empezó a echar pestes contra Moisés y decir, para esto nos sacas de la esclavitud, nos sacas a la libertad, a este desierto, para morir aquí en este desierto. Mejor era que sirviéramos a los egipcios. ¿Para qué clamáis? Yo les diría eso si fuera Moisés. Pero claro, yo no era Moisés. Yo les diría, ¿para qué clamáis? ¿Por qué estáis deseando? ¿Por qué estáis deseando otra vez ser esclavos? ¿Por qué estáis deseando otra vez ser esclavos? Moisés le dijo esto.
Jehová peleará por vosotros. Y vosotros estaréis tranquilos. No temáis. Entonces el Señor dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Moisés había calmado al pueblo y le había manifestado que lo único que tenían que hacer era empezar a vivir en él, en aquel al que habían clamado, en el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y Moisés también estaba aprendiendo, porque de alguna manera se vuelve al Señor y estaba esperando una respuesta de Dios. Y Dios le dice, ¿por qué clamas a mí si ya sabes lo que tienes que hacer? No te he dicho que andes. A veces sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Lo sabemos muy claramente porque el Espíritu Santo, una de las cualidades y de los defectos que tiene es hablarnos al corazón, ¿sí o no? Traer la palabra de Dios y hablarnos con total y suma claridad en nuestras vidas. Di a los hijos de Israel que marchen, que anden, que confíen, que caminen, que no se asusten, que no teman, porque el Señor peleará por ellos. ¿Sabes? La mayoría de las religiones, todos los dioses tienen que, todos los súbditos de los diosecillos que hay por ahí, todos tienen que pelear por su Dios. Sin embargo, el único Dios verdadero, poderoso y tremendo de esta tierra, dice que Él va a pelear por nosotros. Que estemos tranquilos. Nos es difícil en ocasiones estar tranquilos porque siempre estamos pensando de que igual a Dios se le olvida eso, pero a Dios no se le olvida nada. Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. La historia de este éxodo sirve para aprender y guiar nuestra vida también en nuestros días. Realmente a mí me está haciendo ver y entender cosas que quizás ya tenía entendido o aprendido de alguna manera, pero que había olvidado, y me está recordando, ¿no? la gran misericordia, el gran amor, la gran paciencia que Dios tiene con el pueblo, ayer, hoy y por siempre. Somos complicados, somos difíciles, pero el Señor está empeñado en sacar algo bueno de nosotros, en que podamos entender, en que podamos aprender, y en el que haya en nosotros, como hubo en muchos de sus siervos en el desierto, un espíritu diferente, un espíritu distinto. Porque aunque Moisés y tú y yo nos podríamos quejar, ¿no?, de muchas cosas, aunque Moisés no llegó a entrar en la tierra prometida a pesar de esa servidumbre, de ese trabajo, ¿no?, que realizó para el Señor, y de ese servicio, el cual además fue mandado por el Señor. Él estaba con su mujer y con su suegro cuidando ovejas por 40 años, creo que llevaba por ahí. Estaba tranquilo, tenía sus cosas ya puestas. ¿Para qué complicarse la vida? ¿Sí o no? ¿Para qué nos vamos a complicar la vida si ya tenemos nuestro lugar, nuestra habitación bien adornada, nuestra casa bien custodiada? ¿Para qué? Pues no sé, pero el Señor se le da a veces en ocasiones por turbarnos, aunque tengamos de todo y aunque tengamos esa seguridad ficticia, y nos da por enfrentarnos con las cosas que hay en el llamado que nos hizo un día. Y la verdad que nos podemos encontrar en la misma situación que Moisés, no entrar en esa tierra prometida que Dios estaba anunciando constantemente. La Escritura dice que muchos partieron y durmieron sin alcanzar esas promesas, pero lo hicieron como si las hubieran alcanzado. ¿Por qué? Porque ellos entendieron parte de este cuadro, que somos parte de un cuerpo y que eso trasciende a nuestra vida. Aún allá cuando fallezcamos y pasemos a la presencia de Dios, parte de nosotros siempre quedará en el corazón de muchos que seguirán predicando y compartiendo a Cristo. Parte de nuestra vida
estará latiendo en consonancia al cuerpo de Cristo en la tierra, aunque ya parte de su cuerpo haya marchado con el Señor. Somos uno en Cristo Jesús. Son cosas que realmente se nos escapan a nuestra imaginación, a nuestro entendimiento, porque somos verdaderamente egoístas en ocasiones y solo pensamos en nosotros, y el enemigo siempre quiere avivar esta área, ¿verdad?, para que esto siga así. Pero cuando entiendes al Señor y empiezas a tener el conocimiento de Dios revelado en tu mente y en tu corazón, entiendes de que esto traspasa nuestros límites y que nunca vamos a poder estar más seguros y más confiados y más tranquilos que en la presencia de Dios. Cuando empezamos a descansar en las cosas, ¿qué ocurre? Pues que obviamente en corto, medio o largo plazo te darás cuenta que esas cosas lo único que van a hacer es poner en ti una carga que en ocasiones te va a hacer sufrir gratuitamente. Cuando Dios te ha dado un montón de bendiciones y cosas para que las pusieras en su lugar adecuado y Él pasase a morar en el lugar que verdaderamente le pertenece en tu vida. Y yo sé que tú tienes ese deseo en tu corazón, pero también sé que el enemigo está una y otra vez constantemente intentando de que esto no se cumpla en nuestra vida, en cada uno de nosotros. Por eso te quiero recordar de que aunque Moisés fue realmente un siervo fiel, un siervo que llegó hasta el último día de sus días sirviendo al Señor, no entró en la tierra prometida. Muchos dicen que fue porque se enojó, porque le dio a la piedra, en el último de los milagros que Dios hizo. Otros dicen porque se enfadó, porque su carácter cambió. Mira, yo sé que Dios es grande y es poderoso y que al hombre más manso de la tierra, según las Escrituras, lo habrá hecho entrar en esa gran tierra prometida, a la que todos obviamente anhelamos y vamos a entrar en el nombre de Jesús. Esa nueva Jerusalén. Quizás a la física de aquel momento y de aquel entonces, físicamente él no entró, pero entró obviamente su pueblo, que era parte de él igualmente. Pero algo sí pasó durante todo ese trayecto en la vida de Moisés, y escúchame bien, porque también anhelo que pase en nuestra vida. Y fue que Moisés fue conociendo y fue siendo tratado y llegó a hablar cara a cara con el verdadero y principal objetivo de su vida, que era conocer al Creador, al Dios de su pueblo, a su mismo Dios, aquel que le llevó a ser líder de una gran nación en un momento en el que nadie quería ir, ni siquiera él, y por el cual inventó mil excusas para no ponerse al frente de aquel pueblo. No sé las excusas que tendremos hoy en día para no hacer lo que Dios nos dice que hagamos, pero yo te digo que hay recompensa, y que conocer a Dios significa esto, enfrentarnos una y otra vez cada día a esta realidad, a cualquier desierto que crucemos, a que entendamos que somos ovejas de su prado. Dice la Escritura en Éxodo 33, 11, 20, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Muchos piensan que en esta Escritura que le estaba viendo. No, dice la Escritura que le estaba hablando cara a cara, directamente, dice, y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y el verso 20 nos dice, dijo más, no podrás ver mi rostro, y le dice a Moisés, porque no me verá hombre y vivirá. Eso me lleva al verso de Isaías, cuando, ¿os acordáis? Cuando Isaías dice, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Una cosa es hablar cara a cara y otra cosa es ver a Dios cara a cara. Y esto nos está reservado para el último día de nuestros días. El verle cara a cara. El hablarnos cara a cara, no. A medida que vamos conociéndole y vamos
introduciéndonos en sus promesas y obedeciendo sus mandatos, empezamos a descubrir quién es Dios en nuestra vida. ¿Lo crees? ¿Lo crees o no? Mira lo que dice en cuanto a mí, lo dice el Salmo 17:15. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y hay parte de nosotros que no puede ser revelada porque hay parte que aún no se ha revelado de esa semejanza. Pero cuando estemos delante de la presencia de Dios, conoceremos como hemos sido conocidos. Dice que ahora vemos por espejo oscuro, pero que entonces veremos cómo hemos sido conocidos de verdad. No quiero pervertir la predicación. Y cuando digo esto quiero decirte que quiero que quedes con un mensaje bien claro. Cualquier desierto que cruces tiene un motivo y tiene un propósito, que es llevarte a una tierra en la que descubrirás que fluye leche y miel, en la que descubrirás que es la tierra hacia donde te quiere guiar el mismo Señor, que es el lugar de tu habitación. En Primera de Crónicas 16:11 dice: buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Nos anima que no sea un antes y un después, nos anima que sea una continuidad, seguido, que no tengamos los mismos fallos, porque aunque nosotros tenemos un libro donde podemos ver las historias de otros, su pueblo en esa ocasión no lo tenía, pero nosotros sí lo tenemos y podemos aprender en cabeza de otros, ¿sí o no? Porque a la ciudad donde vamos, al lugar donde vamos, a la tierra donde vamos, a la habitación donde vamos, es una habitación que no necesita de sol ni de luna, que brille en ella, según la Escritura en Apocalipsis 21:23, porque la gloria de Dios dice que la ilumina y el Cordero es su lumbrera, nuestro Señor amado Jesús. No tendremos nunca más falta de luz. No tendremos nunca más falta de luz. Vamos en esa dirección. Vamos en esa dirección. Sé que va a haber 1000 historias que te quieran apartar de esta verdad. Pero recuerda que nuestra salvación, así como nuestra libertad, como la del pueblo de Israel, tuvo un precio. Y en ese camino, un comienzo, tuvimos todos. Un gran comienzo donde nos hemos visto en ocasiones desorientados y emocionados, como os dije al principio. Y en algunos momentos aún lo estamos, porque aún estamos con vida, aún no hemos partido a la presencia de Dios, aún hay muchas batallas que luchar, aún hay muchos caminos que cruzar, muchos senderos que tomar hasta el lugar donde Dios nos lleva. Pero hemos aprendido, estamos aprendiendo, porque una vez salgamos de aquí tenemos que volver a poner estas cosas por obra en nuestro corazón. Volvemos a traerlas a la memoria de nuestra vida, para poder pelear la buena batalla, para poder acometer no solo contra todo aquello que viene contra nosotros, sino al mismo tiempo poder ser usados, poder transmitir la revelación de Dios a la vida de otras personas, a la vida de otros que se acerquen a Cristo Jesús. ¿Has aprendido el verdadero objetivo y el verdadero camino? ¿Sabes que este desierto nos lleva a la tierra prometida? A la única tierra que deseamos y en la que deseamos vivir, en la única habitación que queremos estar, que es en la presencia de nuestro amado Dios por siempre, donde dice la Escritura que toda lágrima
que ya no habrá más dolor y que toda lágrima será limpiada. Ese es nuestro verdadero objetivo. ¿Sabes? Si te olvidas de este objetivo, te olvidas de todo. Por eso hay muchos que se bajan del tren. Por eso hay muchos que abandonan el camino. Por eso hay muchos que se cansan. Porque no son respondidas todas sus peticiones, sus inquietudes en esta vida terrenal. Por eso quiero acabar recordándote que vas a ser guiado si le amas. Si realmente tienes ese espíritu diferente del que hablaba el Señor debido a la actitud de Josué y Caleb durante todo ese trayecto, si tienes ese espíritu diferente que te lleva a buscar la presencia de Dios de continuo y saber que pases por el terreno, por el camino que pases, Dios lo está haciendo con un propósito muy claro y definido, que es que llegues intacto, en obediencia y en amor a Él, a esa tierra que Dios prometió a Abraham, Isaac y Jacob. Y no solo habla de una tierra física, sino una tierra espiritual, una tierra eterna, en la que me gustaría verte un día. Y estoy seguro de que así será. Cierra tus ojos. Como decía el salmista, en cuanto a mí veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte y lo haga a tu semejanza, mi Señor. Padre, gracias, porque a pesar de todo, Señor, a pesar de las circunstancias, de los tiempos, de las dificultades y a pesar de los retrocesos en nuestra vida, Señor, tú sigues impulsándonos hacia adelante. Y lo haces por tu puro amor, por tu pura gracia, por tu puro favor, Señor, en nosotros. Tienes, oh Dios, un propósito, y es que realmente nosotros seamos parte de esa bendición, de esa gran promesa, Señor, que a través de los siglos se está cumpliendo, a través de los años. Después de más de 2000 años, Señor Dios, generación tras generación han guardado, Señor, en obediencia a tu verdad, Señor, y te han glorificado y te han adorado y han levantado tu nombre. Por eso te damos gracias en esta congregación, en este lugar, Señor, y levantamos hoy un clamor para que así sea en nuestra vida. Señor, si por la razón que sea, Señor, te hemos olvidado y no hemos clamado, acuérdate hoy de nuestro clamor, como te volviste al clamor de tu pueblo en aquel entonces, Señor. Clamamos a ti, Señor, oh Rey, porque queremos seguir siendo pastoreados, queremos seguir siendo guiados por ti, desde hoy y para siempre. Amén.